Cordial saludo, muy buenas noches para todas y buenas tardes aquí en Colombia a todos los que nos están viendo en este momento en este live. Habla Alexandra Gómez, periodista del Club de los Viernes en Colombia, y hoy nos reunimos en este espacio virtual Mujeres con variados perfiles académicos, en donde nos hemos desempeñado en diferentes campos profesionales de la sociedad. Además de ser profesionales, tenemos diferentes roles en la sociedad. Hoy lanzamos este programa en donde hacemos público nuestro manifiesto con el que queremos resaltar que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, aún hay muchos vetos, inequidades y prohibiciones que tenemos las mujeres. Mujeres en Libertad tiene como visión mostrar una realidad positiva y esperanzadora sobre la vida y el desarrollo de las mujeres en el mundo, con énfasis en el occidente. Nos preocupa la hegemonía de las ideas en el campo de la cultura, los medios de comunicación y la academia. Nos preocupa que bajo la falsa apariencia de protección de las víctimas quieran convertir el sexo femenino en un sexo débil. Pero entendemos que algunos esfuerzos bien intencionados nos han dado respaldo inicial que por mérito propio debemos llegar a ampliar y consolidar. Bueno, hoy tenemos de invitadas a todo este grupo de mujeres maravillosas que nos acompañan hoy, que nos están acompañando y hacen todo el equipo del Club de los Viernes Mujeres en Libertad. Ya tendremos la ocasión en un momento de presentarlas a cada una y pues haremos como un debate para que podamos formalizar todo lo que estamos haciendo y diciendo en este momento y expliquemos el manifiesto que se transmitió hace unos días en las redes sociales. Mujeres en Libertad es una manifestación del Club de los Viernes que surge de la inquietud de sus miembros por el crecimiento de las visiones y políticas de géneros ancladas en su supremacismo del feminismo radical, sin negar la importancia en la historia de los movimientos feministas que en su origen como movimiento social consiguieron ítems como el derecho al sufragio femenino, entre otros logros. Mujeres en Libertad queremos dejar muy claro que no es un colectivo femenino, sino un proyecto del Club de los Viernes que tiene como visión mostrar una realidad positiva y esperanzadora sobre la vida y el desarrollo de mujeres. Realidad que nada tiene que ver con el consenso socialdemócrata que ubica a las mujeres como un conglomerado victimizado que necesita paternalismo estatal para realizarse, trabajar, estudiar y buscar su felicidad. Nos preocupa la hegemonía de las ideas en el campo de la cultura, los medios de comunicación y la academia. Bueno, buenas noches, Silvia, Ana. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches. Bueno, queremos que nos cuenten un poco de cada una. Bueno, Silvia, cuéntanos un poco cuál es tu perfil, qué has hecho, por qué te uniste a este grupo de Mujeres en Libertad, pues para que te conozcan un poco. ¿Me dices a mí que no te he oído bien? Sí. Verás, pues en un principio me uní a lo que es la raíz de este grupo, que es el Club de los Viernes, porque esas inquietudes que yo tenía de forma individual y que no veía tan desarrolladas a mi alrededor, de repente las descubrí en un grupo que defendía la libertad, sobre todo la libertad individual, la propiedad privada y la justicia. Gente que estaba muy preocupada por el camino que iba tomando la política en Occidente, sesgando libertades, y que quería actuar, quería hacer hacer un liberalismo de trinchera, estar presente en la sociedad y estar presente en la calle. Me identifiqué totalmente con ellos. Desde entonces estoy en el Club de los Viernes luchando por estas ideas. Y como no, el Club de los Viernes, que defiende esa justicia y esa libertad, no podía permitir la desigualdad legal y el abuso que está ocurriendo con temas de feminismo actual, porque yo no me gusta llamarle feminismo porque considero que las mujeres feministas son las que realmente lucharon porque nosotras podamos gozar de esta igualdad ante la ley, pero ahora mismo existe una desigualdad ante la ley. Yo soy profesional, he trabajado en el campo médico y lo sigo haciendo, aunque también he sido empresaria.
y sobre todo soy madre y de 2 hijas y de un hijo. Estoy satisfechísima de la sociedad que se encuentran mis hijas en comparación con la que tuvieron sus antecesoras, porque para nada yo me he sentido discriminada jamás estudiando o trabajando, y mis hijas tampoco, pero tengo un niño de 2 años y medio que el día que supe y conocí su sexo me empecé a preocupar de forma muy seria en la sociedad que iba a vivir. En España ahora mismo existen, creo que son 325 leyes que contradicen la igualdad en la Constitución. La Constitución dice que todos debemos de ser iguales ante la ley sin ninguna distinción de sexo, de sexo, raza, religión u opinión. Y sin embargo existen todas estas leyes que discriminan a los hombres y cada vez veo más movimientos que, aprovechando ese pozo que han dejado las mujeres que realmente lucharon por nuestros derechos y que deberíamos de estar tomando el testigo de los demás para ayudar en los países donde todavía no se ha logrado y para que aquí se mantenga, pues en lugar de eso lo que están es aprovechando el nombre del feminismo para cobrar dinero, para pertenecer a unos lobbies que les dan un poder político y sobre todo se dejan manipular por el gobierno y se dejan manipular por los partidos políticos que obtienen un beneficio dirigiéndolas de este modo. Yo me considero una mujer libre, me considero una mujer que no se deja manipular, que tiene una opinión propia y no solo no me voy a dejar dirigir por toda esta gente, sino que considero también que tengo la obligación moral de luchar por esa justicia. Del mismo modo que me parecería una aberración que alguien dijera, mira, esta ley se aplica de un modo a los que son rubios, a otro a los que son morenos, a los que tienen ojos azules o a los que tienen ojos negros, pues tampoco puedo tolerar, mi naturaleza no me lo permite ni mi ética, tolerar que porque alguien tenga un sexo diferente se juzgue de forma distinta. No es ético y por eso estoy aquí. Por eso formo parte de este grupo de mujeres de las que os quiero agradecer muchísimo que participéis todas. Por eso no podía ser de otro modo, idea de la asociación liberal que defiende los derechos de todos en este país de forma activa, sin recibir ninguna subvención de nadie, sin venderse a nadie, que es el Club de los Viernes, y dispuesta a luchar por mis derechos, por los de mis hijos, por los del resto de la población, que nadie me diga qué tengo que hacer y decirle a las mujeres que se están dejando engañar que nosotras somos las que educamos, las que formamos sobre todo, somos mujeres que trabajamos, al contrario de lo que dice la ministra de Igualdad, nos duchamos, vamos a trabajar, somos madres, somos hijos, somos profesionales y tenemos tiempo para ducharnos. Eso debe de ser un problema personal que tiene ella con el señor vicepresidente de gobierno, que a pesar de tener niñeras y tener enfermeras para cuidar de sus 3 hijos, no le da tiempo a ducharse. Debe de ser que él sí es de esos hombres excesivamente machistas del pasado que no colaboran en casa si no le da tiempo a ducharse. Las demás somos profesionales, estudiamos, nos mantenemos al día, participamos de forma activa en la política o en la sociedad como nos apetezca, porque nadie nos obliga a hacerlo ni nos impide hacerlo, y estamos aquí para que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, para dar voz y voto a cualquiera que quiera opinar, para dar un espacio a los hombres que se les está negando, darles un espacio también dentro de nuestro grupo. Somos mujeres porque no debe de ser de otro modo quien dé el paso para impedir estas injusticias que se están cometiendo con los hombres. En nombre de las mujeres debemos de ser las mujeres, lo que no significa que por eso estemos cerrando las puertas a los hombres, se las abrimos totalmente para que formen parte del grupo y bueno, pues aquí estamos dispuestos a que esta semilla que sembramos hoy crezca mucho y del mismo modo que aquellas mujeres ejemplares cambiaron el mundo o cambiaron nuestro occidente y nos dieron ese derecho a hablar, a participar y sobre todo ese apoyo ético y moral que necesitábamos para sentir que teníamos ese derecho y defenderlo siempre, pues de ese mismo modo consigamos llegar donde aún no han llegado ellas, a esas partes del mundo donde no han llegado, mantengamos esto y le digamos las cosas muy claras a quienes nos están utilizando, a quienes nos quieren convertir en víctimas y a quienes quieren vivir a costa de ese victimismo del que hacen objeto a las mujeres.
Ana, yo quiero hablar un poquito, bueno, aquí estamos, bueno, muchas gracias por darnos tus aportes, pero también quiero hablar con Karina. Karina es periodista también, bueno, colega, y pues bueno, también quiero que nos cuentes un poco, coordinadora del Club de los Viernes de Argentina, y quiero que nos cuentes allá cómo se vive todo este tema del feminismo. Porque digamos que en España se vive de una manera, pero hacia este lado se vive de otra manera. Mira, yo coincido absolutamente con lo que estaba comentando Ana. Nuestras sociedades son muy parecidas, por lo menos la Argentina, vamos teniendo los mismos padecimientos. Nosotros no tenemos a la ministra de Igualdad que tienen ustedes, pero tenemos barbaridades parecidas. Sin ir más lejos, esta semana se ha presentado una ley por la cual las sociedades, las fundaciones, tienen que tener paridad de género en sus directorios. Imagínense la locura de la que estamos hablando. A ver, que si Ana y yo queremos poner una sociedad de... Qué ofensa, Qué ofensa. Imagínate, de algún tema en particular tenemos que ir a sacar a alguien de abajo de una baldosa que venga a hacer una especie de florero para cumplir con la paridad de género. Entonces, yo coincido totalmente. Nosotros no hemos vivido la discriminación que nos quieren inventar. No la vivimos nosotras, no la vivieron nuestras madres. O sea, están hablando como si, no sé, como si estuviéramos viviendo principios del siglo XIX o a finales del XVIII. Es cierto que hubo discriminación hacia las mujeres, es cierto que las mujeres tuvimos menos derechos hace un montón de tiempo. Hubo mujeres y hombres que lucharon contra eso y se los agradecemos enormemente y pasó y ya está y no ocurre. Y hoy en Occidente, institucionalmente, no hay discriminación, no hay leyes. De hecho, hay leyes que nos favorecen, lo cual es bastante humillante y vergonzante. Parece que nosotros no tuviéramos la capacidad de ser políticas o empresarias o profesionales o lo que fuera, que necesitamos un cupo del Estado paternalista que nos dice, bueno, a ver, chicas, como a ustedes no les da, yo les voy a hacer un lugarcito porque ustedes no tienen la capacidad de moverse o no tienen la inteligencia para superar exámenes, entonces hay exámenes que son más sencillos para mujeres. En universidades de gran trayectoria, los exámenes son más sencillos y las mujeres tenemos privilegios solamente en función de nuestro sexo. Entonces, yo no lo vivo, Alexandra, muy distinto que como se vive en Europa. Y me gustaría agregar algo a lo que comentaba Ana. Decir que no hay machismo institucional no significa que no exista machismo. Existe machismo como existen feminismo, como existen un millón de otras pavadas, porque la gente es gente, los individuos son individuos, y hay gente que puede tener malas o buenas o distintas actitudes. No hay colectivos de mujeres para luchar contra el individualismo de un varón o de una mujer que se comportan mal con otro varón o con otra mujer. Cuando nosotros decimos no hay diferencias, porque no las hay. No hay leyes que nos discriminen. No hay ninguna situación de esas características. Entonces, ¿por qué la idea de mujeres en libertad? Como bien comentaba Ana, y lo habíamos comentado antes, bueno, damos el primer pasito para decir esto no es real, no queremos los colectivos, no queremos que hablen por nosotras, no queremos que nos utilicen para tener, ustedes les dicen chiringuitos o algo así, ¿no? Nosotros les decimos tongo, pero la verdad es que esto ha servido para que un montón de vivas y de gente que se está aprovechando de esta situación consiga cargos en el gobierno, consigan dar cursos de igualdad de género y un montón de cosas, y entonces les ha servido para eso. Así que bueno, eso es lo que quería comentarte y dejo lugar para no usar todo el tiempo yo. Vale, muchísimas gracias, Karina. Bueno, Silvia, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de Mujeres por la Libertad? Pues para que lo dejemos claro y no hayan confusiones. Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que el principal objetivo es, aparte de ya lo que habéis comentado antes vosotras,
considero que es abrir un espacio de debate, y además el nombre es muy, muy elocuente, muy, muy claro cuál es nuestro objetivo, que es Mujeres en Libertad. Es abrir un espacio de debate libre, el poder opinar libremente, y además considero que lo interesante es que no solamente se va a circunscribir solamente un espacio femenino, sino en el que también los hombres tienen muchas cosas que aportar, porque es verdad que hemos conseguido ya la igualdad, pero como comentabais anteriormente, sí que hay una agenda política en la que parece ser que camina a cercenar esta igualdad que ya habíamos conseguido en el caso de España. Constitucionalmente lo tenemos recogido, es un derecho fundamental el que todos tengamos igualdad ante la ley sin distinción de sexo, y hay una agenda política que parece que quiere pues desequilibrar esa igualdad, ¿no? Establecer una simetría respecto al varón, y es muy importante que trabajemos conjuntamente, en este caso hombres y mujeres, para precisamente defender y seguir manteniendo esta igualdad. En mi caso yo me he incorporado a este proyecto porque ya hace varios años, que hasta hace bastante tiempo, que veía un poco cómo iba esta deriva de los movimientos feministas y del feminismo, del discurso del feminismo hegemónico, con el que cada vez me sentía menos identificada, y considero que el feminismo actualmente para Occidente lo que hace es crear problemas donde no los hay, con lo cual se está convirtiendo en un problema en sí mismo, y en cambio no ataca y no hace frente a los problemas en aquellos países en los que sí que realmente todavía la mujer, y lamentablemente, está en una posición de discriminación. Y me parece una actitud frívola e hipócrita por parte en Occidente, la situación privilegiada en la que estamos, que haya movimientos de mujeres discutiendo cuestiones que es que no suponen un problema, cuando sabemos que en otros países se están dando graves problemas de discriminación, y de ahí que lo recogemos en un punto de nuestro manifiesto. Todavía en el siglo XXI continúa habiendo ablación, continúa existiendo y practicándose la ablación a muchas mujeres y a muchas niñas. Hay matrimonios de menores, matrimonios impuestos a niñas. Las niñas sufren una grave discriminación. Es decir, que todavía hay mucho camino por avanzar, y que aquí estamos en una posición privilegiada, creándonos problemas donde no los hay, en lugar de precisamente utilizar estos avances que hemos conseguido, para poder defender, nosotras que sí que podemos hacerlo, poder defenderlo en aquellos países donde lamentablemente ellas no pueden. Y como digo, no me siento para nada identificada con un feminismo en el que se le da la espalda a sus problemas reales y por contra crea otros donde no los hay. Ok, Silvia, y es súper importante también tu punto de vista o tu opinión, pues porque tú eres abogada, y bueno, aquí tenemos diferentes profesiones, entonces eso es lo que digamos que le hace dar como visiones diferentes y fuerza a este grupo de mujeres que están creando todo este grupo de mujeres por la libertad, ¿no? Bueno, sí. Yo quiero también hablar con Aurora Lizarrague, que es socia del Club de los Viernes y directora del grupo Arce Hoteles. Bueno, ¿cómo estás, Aurora? Muy bien, gracias, Alexandra. Bueno, Aurora, yo te quiero hacer una pregunta, y es, ¿por qué se hizo este manifiesto? Porque sé que aunque cuando se publicó este manifiesto empezaron a escribir y a llegar muchos comentarios, entonces es bueno poder aclarar por qué se hizo, y digo que los puntos de vista que no fueron claros, pues que los vamos a aclarar acá. Bueno, yo yo llevo trabajando muchos años en la industria hotelera, he vivido y he vivido en varios países, y desde pequeña sí es cierto que, bueno, yo sí he vivido y he sufrido las reminiscencias de esas discriminaciones, ¿no? Llamarles machistas o como queráis. Y por eso esta inquietud que llevo conmigo desde siempre, encuentra ahora una salida, y hace un tiempo también, como todas vosotras, bueno, pues entró en el Club de los Viernes, en este espacio de defensa de las libertades,
Y de pronto nace esta célula que tiene que ver con esta reivindicación, ¿no? No feminista, porque no considero que nos debamos llamar feministas y menos en el concepto que hoy por hoy se tiene de esta palabra. Y por ello, bueno, pues encajo aquí y bueno, empezamos a comentar una serie de personas pues sobre este tema, qué podíamos hacer y cómo podíamos unir estas inquietudes y lanzar, ¿no? Lanzar algo al mundo, porque al fin y al cabo, esto hay que comunicarlo, no, la gente tiene que saber por qué, ¿no? ¿Por qué no compartimos estas ideas de feminismo hegemónico que se nos intentan imponer? Nuestros gobernantes actuales son claramente, nos vienen claramente con una imposición, con las cuotas que comentaba Karina. Es patético, o sea, esto es patético. Y por eso se lanza este comunicado, al cual se han venido escribiendo pues cientos de personas que nos comunican su inquietud por estar ahí, por colaborar, por hacer cosas con nosotros y seguir adelante, apoyar este mensaje que en el fondo es un compendio de todo lo que habéis dicho todas. No me voy a extender mucho más porque está todo bastante bien explicado. Sí es verdad que algunas personas han confundido un poco esta misiva con el feminismo, ¿no? Y realmente no lo es. Yo he contestado a cada una de las personas que se han unido y he explicado punto por punto, pues bueno, dónde estábamos y dónde queríamos estar. Y creo que podemos hacer muchas cosas. Yo, me siento orgullosa de que hoy por hoy, por ejemplo, pues mi hija no vaya a las manifestaciones feministas porque no se siente discriminada. Entonces, esto es fabuloso. No estamos discriminadas ante la ley. Somos exactamente iguales. Y esto es un logro. Pero sí que es cierto que nos están intentando discriminar de otra manera, pues con estos temas de cuota, etcétera, etcétera. Y no somos víctimas, somos perfectamente capaces de llegar por nosotras mismas a cualquier puesto directivo y de hacer perfectamente nuestras carreras y nuestras vidas como madres, como hijas, como profesionales, sin que nadie nos victimice dándonos pues esos poquitos de ayudas que es como, en fin, limosnas que al final, bueno, desde mi punto de vista nos agreden. Y aquí estamos. Yo quería agregar, si no te molesta, Alexandra, una cosa a lo que decía Aurora, que tiene que ver que el suponernos a todas las mujeres víctimas, el tratarnos a todas las mujeres como víctimas, convierte a los varones en victimarios. Cuando Ana decía, cuando tuve un varón me asustó, eso es verdad. Todas nosotras tenemos o padre o hijo o esposo o amigo o hermano, y yo no quiero estar en uno de las ideas, digamos, por las cuales queremos ir contra esta hegemonía de género, es que yo no quiero estar en un mundo donde los varones sean considerados una cosa mala hasta que se demuestre lo contrario. Y esto pasa en muchos órdenes. Pasa en el orden legal, cuando se termina con la presunción de inocencia, en muchísimos casos, en muchísimos países de Occidente, y pasa cuando se le dice el violador eres tú a cualquier varón, y me parece que parte de todo esto y parte de nuestra invitación a que los varones participen tiene que ver con eso, con que nadie por su sexo es bueno o malo, nadie por su sexo es víctima o victimario. Y si no decimos esto fuerte nosotros, no como mujeres, como personas, estamos discriminando, maltratando y sesgando la vida de un montón de personas a las que queremos, porque esto tiene que ver con eso, ¿no? Me parece. De hecho, yo además ampliaría que lo pernicioso de este discurso es que no solamente creamos ese complejo de culpa en el varón,
sino que también inoculamos, sobre todo además en las generaciones ahora más jóvenes, esa creencia que yo no la tuve cuando era adolescente, afortunadamente porque no había ese discurso tan radicalizado, pero en las nuevas generaciones a las mujeres se las crea esa idea de que realmente son víctimas, de que no pueden, de que están oprimidas y lo que haces es frustrar capacidades que están por desarrollar porque realmente llegas a creer a hacer creer a esas chicas que no pueden. Cuando yo, vamos, a mí me educaron totalmente en todo lo contrario. Siempre me dijeron que podía llegar hasta donde yo quisiera, aprovechar esta oportunidad que tenía, que no había podido disfrutar con tanta libertad mi madre y mi abuela, y entonces yo siempre me creí con esa idea de que yo era capaz de llegar hasta donde yo quisiera y que nadie me iba a poner coto ni freno, y en cambio, con esa libertad que yo gozo ahora, veo como generaciones más jóvenes realmente creen que están limitadas, y eso es un sentimiento de frustración que muy pernicioso también sobre la mujer. No solamente sobre el varón, que es verdad que es una parte muy castigada, pero también sobre la mujer. Se está creando ahí una distorsión en las relaciones hombre-mujer, creo que muy, muy tóxico. Quizás sea importante, quizás sea importante diferenciar, y sobre todo por respeto a aquellas mujeres que colaboraron, aunque también influyó pues la cultura, la educación, los avances tecnológicos, el capitalismo, pero ellas fueron el motor de nuestras actuales libertades y que se llamaban feministas. Quizá tengamos que empezar a poner los puntos sobre las íes y diferenciar entre la feminista, que es la mujer que va a defender los derechos, que todavía nos quedan muchísimos países donde defender derechos, incluso aquí en algún momento también, que pueda surgir, porque como en todo lugar hay personas buenas y malas, siendo hombres, siendo mujeres y siendo de cualquier país o religión. Cada individuo tiene, afortunadamente, la libertad de decidir cómo va a actuar en su vida, y eso hace que unos actúen bien y que otros actúen mal. Pero por respeto a ellas, quizá debiéramos de empezar a aclarar que la mujer que defiende una desigualdad ante la ley y la mujer que defiende que se la trate de un modo superior al hombre, que defiende las cuotas, que defiende que haya leyes que la beneficien por cuestión de sexo frente a los hombres, no es una feminista, es una hembrista. Y nos perjudica, y además nos perjudica enormemente. Sí. Porque luego hay muchos ejemplos en el mercado laboral, en el día a día, en el que hay un rechazo hacia ese tipo de mujeres que utilizan ese victimismo y ese proteccionismo mal dotado por el Estado, y luego eso repercute en las empresas, repercute en la productividad, repercute en muchas cosas. Y hay rechazo a este tipo de mujeres y esos perfiles que estamos cultivando. Y nos limita y nos vulnera. Perdón. Han avanzado en algo que tiene que ver con que cualquier condición femenina es dramática. Entonces, ahora hay avances respecto de que necesitamos, yo no sé, por ejemplo, si en España o en Colombia lo están haciendo, pero que necesitamos subsidios para comprar productos femeninos. Sí. Entonces, aparentemente la menstruación es una condición de enfermedad y generan alrededor de esto como si fueras una víctima terrible de algo que te pasa y que sufrís terriblemente. Bueno, y las bajas de maternidad, eso es escandaloso, pero bueno, vamos a... Aparentemente vos necesitas un salario, hoy mismo lo leí en una de las redes sociales, un salario porque dar la teta te impide hacer otras tareas. Entonces, es algo por lo cual me estás cobrando. Lo cual daría que la misma señora que pretende que le paguen por dar la teta debería pagar a su mamá, ¿no? Digamos, ir a darle algún tipo de resarcimiento. Pero en fin, digo, esto que nos reímos y que nos parece una pavada, pero va generando no solo sobre la condición femenina cultural o intelectual que acabamos de hablar, sino sobre la condición femenina física. Es decir, que nuestro físico es una cosa...
o por cuestiones de maternidad o por cuestiones comunes, como que si no pudiéramos vivir con nuestra pobre condición femenina y necesitáramos del apoyo del Estado para ser mujeres, para existir, porque ya nuestro cuerpo es un condicionante. Entonces digo, no paran de avanzar, el relato es una cosa progresiva, ¿no? Sí, así es, Karina. Bueno, yo también quiero mencionar que en América Latina y en el mundo entero aún hay condiciones en las que la mujer está en espacio, pero también en el mundo laboral y en el mundo académico, pero también subsisten condiciones de machismo. Obviamente fruto no solamente de la condición de los hombres, sino también de nosotras mismas, como ustedes mismas lo decían, porque nos ponemos en algunas veces en condición de debilidad. A veces las mujeres en un divorcio o cuando pierden un empleo quedan en una situación de vulnerabilidad y terminan aceptando ciertas cosas por conveniencia, ¿no? También quería mencionarles que en el caso nuestro, aquí en Colombia, por ejemplo, se ve mucho en nuestra carrera como periodistas, por ejemplo, aún hemos tenido que romper este estereotipo de la mujer bonita que supuestamente no pensamos por nosotras mismas, no tenemos buenas ideas, sino que pues también nosotros podemos discutir también y tenemos buenas ideas, o sea, también hemos tenido mujeres líderes acá en Colombia y en América Latina, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra ex embajadora en España pues también fue candidata a la presidencia y en el mundo de las comunicaciones también ha habido un tema de machismo y es que nos hemos sobrepuesto a esas necesidades en nuestro campo pues también. Digamos que en ciertas profesiones hay más machismo para abrirle todavía campo a la mujer y pues bueno, esto se está abriendo, pero digamos que, por ejemplo, en Colombia algunas cosas sí nos hace falta, como lo mencionabas, Karina también. Pero hay que tener mucho cuidado de que la verdad derechos... que en toda mi vida yo nunca tuve, perdóname, Ana, yo nunca tuve ningún tipo de discriminación. La condición de que alguien sea más lindo, más feo y eso sea un beneficio o no para el mercado de alguna, no sé, de alguna profesión, no me parece que sea machismo. Yo considero, a ver, machismo significaría algún tipo de supremacismo, lo mismo que feminismo, si estuviera institucionalizado, o sea, si alguien te obligara. Ahora, en todo caso, me parece que son condiciones, qué sé yo, o gente, individuos, abortes, o condiciones del mercado. Pero a mí no, yo, en lo personal, en Argentina nunca viví ningún tipo de machismo, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo. Porque hablo, insisto, de algo institucionalizado. Y respecto de, y hace millones de años que hay mujeres líderes en todos los rubros y yendo, digamos, contra distintos problemas económicos, sociales y demás, y sin embargo se han abierto paso. Así que en lo personal no suscribo eso, pero quizás en distintos países las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Sí, quería decir que tenemos que tener mucho cuidado en determinados derechos, entre comillas, que esta gente que no nos representa en absoluto, pero que desgraciadamente forma parte de los gobiernos y están copando puestos de poder o tienen influencia sobre los puestos de poder porque les generan movimientos sociales y les generan votos, esos derechos que están exigiendo que no se conviertan en obligaciones y en restricciones de nuestra propia libertad. Como bien decíais antes, en cuanto a, por ejemplo, las bajas por maternidad, yo tengo 3 hijos, pues con la segunda estuve 4 meses de baja por maternidad y con el primero, el día que tuve el alta hospitalaria, al día siguiente comencé a trabajar porque de motu propio, sin ninguna obligación, he considerado que quería hacerlo y es mi decisión. Entonces, lo que temo es que con todas estas presiones llegan a obligarnos a lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decisión y que nadie nos diga y que nadie convierta un derecho en una obligación. Y luego, por otro lado, me preocupa mucho porque cuando estáis diciendo, bueno, que hay países que todavía existe más machismo, como es Colombia, que nos consta, pues ¿quiénes son los que educan? Sobre todo las que han educado en las casas a esos hombres que todavía tienen machismo. Son mujeres. Pero es que ahora estamos en una generación que va a educar. Y es una generación intoxicada, es una generación que solo recibe la información de que el hombre es violento. Es decir, que un asesino no mata a una mujer porque sea asesino.
pretenden decirnos que mata a una mujer porque es un hombre. No sé cómo definen a las mujeres que matan a los hombres porque también las hay. Eso no les interesa definirlo, pero si tenemos en cuenta que esas mujeres van a ser las educadoras del futuro, porque pues por la forma de relacionarse según la naturaleza con nuestros propios hijos, sobre todo durante los primeros años de la infancia, que es donde se construye de una forma más sólida el futuro carácter y las condiciones más importantes de ese individuo, suele influir más la madre por el apego lógico que tenemos de forma natural. Entonces, hay que tener mucho miedo a las consecuencias de esto si no lo paramos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que se nos vuelve en contra, ¿eh? Y bueno, se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo para llegar a conclusiones. Silvia, ¿quieres agregar algo más? Karina. Pues al hilo de lo que estabais comentando, creo que la importancia de precisamente abrir un debate donde podamos expresarnos libremente con algo que es la opinión, la corriente dominante y no sé, abrir este pequeño luz de libertad donde más gente se pueda sumar para coger la valentía de hacerlo, porque no siempre es fácil. Sabemos que no solamente estamos hablando de que es la corriente dominante, sino que además tiene una fuerza muy poderosa de conseguir acabar, muchas veces perseguir personalmente a la persona a nivel social, a nivel laboral, el poder expresar en libertad una opinión en contra de lo que ahora están imponiendo, a veces tiene unos costes personales y laborales muy altos que creo que cuantas más personas se vayan sumando, más podremos romper ese círculo tan tóxico y tan pernicioso de no poder expresarnos libremente. Y el no poder expresarnos libremente, al hilo de lo que comentabais, creo que a lo que en lo que nos afecta a nosotras, y yo le apuntaba a Ana, es que nos están sesgando la libertad civil, porque la igualdad ya la hemos conseguido y, por lo tanto, una vez que tienes plena igualdad, lo que es ya individualmente, cada persona valorando sus circunstancias, con su propia capacidad y voluntad, decidir libremente, eso nos lo están sesgando porque están intentando crear un estereotipo de mujer cuando las mujeres somos muy heterogéneas y tenemos que celebrar, como decíamos en el manifiesto, esa diversidad y parece que nos la están queriendo eliminar. Por otro lado, también está consiguiendo que, precisamente distorsionando tanto el discurso de las feministas pioneras, que realmente hicieron una labor valiosísima, consigue que se ponga en cuestión o que se mire con recelo las opiniones que se necesitan dar en otros países. En el ejemplo que ponía Alexandra, pues la situación de cada país es diferente y en Colombia probablemente necesiten avanzar y, afortunadamente, pues en otros países que estamos precisamente más avanzados, pero ya es que nos estamos dando la vuelta a desvirtuar ya la igualdad, convirtiándola en privilegios de la mujer sobre el hombre, y creo que este es un círculo muy negativo y, como digo, hay que empezar a sentar las cosas en una base sensata y en una base racional, de sentido común, abordando los problemas reales y no creando otros donde no los hay. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces quiero agradecerles a todos que nos acompañaron en este live. A ustedes también muchísimas gracias por este espacio. Ya tendremos nuevos espacios para seguir debatiendo estos temas y todo lo que vaya sucediendo en España, Europa y, bueno, a este lado también de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Gracias, chicas. Buenas tardes para todos también.